Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy vamos a hablar de inversiones en la capital hondureña y la proyección que se tiene para el apoyo a la pequeña y mediana empresa, también de muchas interioridades que tienen que ver con familias de abolengo aquí en la capital hondureña. Para ello nos acompaña el señor presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Vamos a intentarlo. Don Guy de Pierre Feu. ¿Está muy correcto? Bien, Rosendo. Lo felicito. Así es en español. Así es en español. ¿Cómo se pronuncia su apellido en francés, don Guy? Bueno, sería Guy de Pierrefeu, que eso ya es un poco más complicado para la manera de pronunciar en español. Hay ciertos sonidos que no son comunes en el español y particularmente el EU del final de mi apellido es complicado para los que hablan español. Aunque el que habla castellano y logra hablar otra lengua, normalmente el inglés, se tiene ya como un acento que da los pasos para aprender a hablar francés y se facilita un poco. No realmente, los sonidos del inglés son bastante diferentes de los sonidos del francés. Más bien, hay más sonidos comunes entre el español y el francés que entre el inglés y el francés. Porque el inglés, hay que acordarse, es un idioma celta que viene del norte de Europa, mientras que el francés, como el español, son idiomas latinos que vienen del latín original, o sea, como el italiano, el español. Correcto. Entonces, ¿usted tiene la nacionalidad francesa? Efectivamente, yo nací en Honduras, tengo por lo tanto la nacionalidad hondureña, pero también por mi padre tengo la nacionalidad francesa. ¿Ha cumplido con todos los requisitos de el ciudadano francés? Sí, efectivamente. Yo me fui muy joven a estudiar a Francia. A los 10 años de edad entré a una escuela, a un internado en Francia. Y ahí estuve 8 años, después los 4 años de la licenciatura en París, después hice una maestría en comercio internacional y después hice mi servicio militar, que era el requisito que existía en aquella época para poder mantener la ciudadanía francesa. Entonces, sí cumplí con todo. ¿Qué recuerdos le dejó ese momento, esa vida de uno de los países más desarrollados de la ahora Unión Europea? Es la segunda economía con relación a lo que se vive en el país. Bueno, es una vida totalmente diferente. A mí me encanta Honduras y por eso regresé a vivir a Honduras, pero París y Francia en general tiene su encanto. O sea, París es la ciudad, a mi criterio, la ciudad más bella del mundo. Tiene tantas obras artísticas, tantos monumentos, tantas cosas bellas que ver. Por algo le dicen la ciudad luz. Realmente es una ciudad muy bella. Y Francia en general tiene áreas, o sea, unos paisajes tan diferentes, pero al mismo tiempo tan bellos que a mí me encanta. O sea, realmente para mí fue una experiencia inolvidable haber vivido 15 años en Francia. Toda mi juventud, de los 10 a los 25 años, la pasé allá. Y fue realmente muy, muy buena experiencia para mí. Tengo extraordinarios recuerdos. Además de que todavía vive en Francia una gran parte de mi familia por el lado de mi padre. Mis tías, primos, hoy en día a mi generación somos 144 primos, entonces todavía hay bastante familia por allá. ¿Siempre visita? Claro, de hecho voy dentro de unos días para allá porque llevo a mi hija que va a cumplir 14 años, mejor dicho, que ya cumplió 14 años, ya va interna a la escuela donde yo fui hace mucho tiempo y de donde se acaba de graduar otro de mis hijos hace algunos meses. ¿Qué lo hizo venir, retornar a Honduras y desarrollar inversión? Mire, Rosendo, la vida en Europa es una vida muy diferente de la que tenemos acá. Es mucho más complicada, mucho más estresante. Si bien es cierto, Honduras hoy en día tiene algunas complicaciones, particularmente los temas de seguridad que lo preocupan a uno, y particularmente cuando uno tiene hijos. La vida es más cálida, el clima es mucho mejor, hay mucha más apoyo
para una mujer que quiere tener una familia es mucho más fácil tener una familia en Honduras que tenerla en Francia. En Francia es complicado, no hay mucho servicio, no hay muchas facilidades que existen en Honduras. Eso por un lado. Por el otro lado, los negocios de la familia estaban aquí en Honduras. Mi padre se vino para Honduras después de casarse con mi madre. Había empezado sus propios negocios y habían negocios que venían del lado de mi madre, que tenían más de 100 años de existir, que también me llamaban la atención. Entonces, una combinación de clima, facilidad de vida, los negocios de la familia, el hecho que estaba toda mi familia hondureña también por este lado. Entonces, me regresé. Usted ha tocado un tema que es fundamental y como hombre de inversión y constante comunicación con el pequeño y el mediano empresario a nivel de las MIPYMES. ¿Se ha avanzado, don Guy? ¿Se tienen los éxitos que ustedes habían visualizado a nivel de esta área? Mire, Rosendo, es muy difícil el tema de las MIPYMES. El tema de la informalidad es un tema gravísimo para el país. Cuando vemos que cerca del 72-73% del Producto Interno Bruto del país lo está produciendo la informalidad. Eso es algo muy grave porque son empleados que generalmente no ganan lo que deberían ganar, porque obviamente las empresas informales no tienen la capacidad de pagarles el salario mínimo, no tienen cobertura de seguro médico, de seguro social, en fin, hay una cantidad de cosas que afectan a las personas que trabajan dentro de la informalidad, pero las mismas condiciones del país son las que complican que estas empresas puedan pasar a la formalidad. Y una de las principales labores de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa es justamente esa, buscar cómo llevar a los informales hacia la formalidad, de manera que puedan tener como empresas muchos beneficios a nivel de línea de crédito, a nivel de otras facilidades, y los empleados de esas empresas obviamente estar cubiertos por las leyes de Honduras. Entonces, en el caso de el sistema de administración de rentas, el nuevo código tributario, ¿les ha afectado en ese apoyo que requieren los pequeños y medianos empresarios, muchos de ellos en economía informal? ¿Advierten ustedes que sienten temor por la forma en que se está actuando? ¿Cómo están trabajando esta área? Mire, el código tributario ha venido a mejorar muchas situaciones porque se han definido muchas situaciones que hoy en día están claras para todos los empresarios, que sean pequeños, grandes, para todos está mejor definido. La ley de facturación vino a también ayudar a organizar muchas cosas. Entre ellas, obligó a muchos microempresarios informales a formalizarse, porque de hecho mucha gente que le vendía a empresas, le vendía a supermercados, le vendía a gente que ya estaba formalizada, ahora tuvo que formalizarse porque si no, al no tener la factura con el CAI, ya no le podía comprar el restaurante o el supermercado a los verdureros o a la gente que les provee servicios. Entonces sí ha ayudado bastante a formalizar personas. Ahora viene el tema del monotributo, que es algo que va a tener que regularse en los próximos meses, porque ya en el Código Tributario está previsto ese mecanismo, que es algo que va a permitir facilitarle la vida a los microempresarios, porque hoy en día, la verdad, cumplir con todo lo que requiere la SAR es sumamente complicado. Una empresa que tributa normalmente debe tener prácticamente 1 o 2 contadores prácticamente dedicados a atender todos los requisitos que el Servicio de Administración de Rentas nos impone. Con el monotributo va a ser algo sumamente sencillo, muy práctico, un solo impuesto que debería ser a un monto bajo que permita que todos los informales puedan formalizarse sin tener un castigo fiscal demasiado grande, porque en realidad no lo pueden soportar. ¿Y están listos a nivel de estos miembros de la economía informal, ustedes que reciben constantemente peticiones de ellos, que buscan orientación? ¿Es ahora mismo
momento ideal para arrancar con este monotributo o todavía falta desarrollar esquemas para su aplicación, don? Mire, no hay momento ideal. Cualquier momento que se implemente va a ser bueno y malo. Bueno porque a las personas que tomen conciencia de los beneficios del monotributo le va a ayudar. Malo porque siempre van a haber personas que quieren mantenerse al margen de la ley y por lo tanto el hecho de que pueda haber una fiscalización y que vengan a cobrarles ese monotributo lo van a considerar como algo negativo. Yo parto del principio de que todos somos iguales ante la ley y todo ciudadano tiene que contribuir de alguna manera, por pequeña que sea, en lo que es los servicios del Estado. Porque toda persona que vive en Honduras se beneficia de las carreteras, de todos los sistemas que provee el gobierno, la seguridad social, la educación, etcétera, etcétera. Entonces, aunque sea 10 lempiras, 100 lempiras, 1000 lempiras al año, pero todo el mundo debe aportar algo de manera a que podamos sentirnos empoderados y poder reclamar, porque alguien que no aporta no tiene derecho a reclamar. Está con nosotros esta noche al banquillo el señor presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Guy de Perrifeu. Una pausa, cuando retornemos, sin rodeo nos va a responder aquí. Se redujo el cobro del impuesto de guerra, que tanto les ha afectado a los inversionistas en la capital de la República con las medidas de seguridad que se han tomado a nivel de la ciudad capital y con el traslado de reos a cárceles de máxima seguridad. Ya tendremos la respuesta. Estás disfrutando este programa gracias a Supermercado. Sigue con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, don Guy de Perrifeu. ¿Hay dificultades con el cobro del impuesto de guerra? ¿Le sigue generando problemas con el cierre de empresas o se ha ido superando eso, don Guy? Rosendo, creo que en el último año sí se ha visto alguna diferencia. O sea, los afiliados de la Cámara de Comercio nos manifiestan cuando hacemos las encuestas de que hay una mejoría. Todavía hay problemas, todavía hay mucha extorsión, pero sí ha mejorado. Y aparentemente hay alguna relación también con las nuevas cárceles de alta seguridad. Aparentemente esas personas que estaban ahí ya tienen más dificultades para poder coordinar y organizar los temas de extorsión. Entonces, creo que vamos caminando bien. O sea, hay trabajo que hacer, pero el gobierno ha logrado éxitos en esa área. ¿Cuáles son las áreas más golpeadas, que más problemas han tenido como reporte ustedes? Áreas a nivel geográfico. A nivel de la inversión. No, mire, hoy en día, según la última encuesta que hizo la OIT para el COEP, las 4 principales dificultades que tiene hoy en día la empresa privada están directamente ligadas con temas fiscales. O sea, temas como el 1,5%, tema como cierta arbitrariedad al momento de que las autoridades fiscales ejercen los controles. Ha mejorado, pero todavía hay alguna queja por ese lado. Las tasas, o sea, lo que paga una empresa hoy en día en Honduras a nivel formal es bastante elevado. Para darle un ejemplo, Honduras anda por ahí del 18%, 18.5%, 17.5%, depende de los años, del total del PIB en pago de impuestos. Los organismos internacionales dicen que eso es bajo, que debería ser 24 a 30%. Pero cuando vemos que ese 18% lo está pagando apenas el 28% de la economía, que es la parte formal, entonces nos damos cuenta que realmente las empresas hondureñas están pagando más que las empresas de muchos otros países.
Y en un estudio del Banco Mundial descubrimos hace poco que el promedio de los países de la OCDE, estamos hablando de los países desarrollados del mundo, pagan 40 punto algo % de impuestos. Y en Honduras estamos pagando casi 44%. O sea, pagamos 10% más impuestos las compañías formales de Honduras que las compañías de los principales países desarrollados del mundo. Y Estados Unidos todavía está por debajo de eso. Estados Unidos está en 38, 39%. Países que compiten directamente con nosotros, como Guatemala, está en 32%. Entonces, ahí es donde vemos que para las compañías en Honduras se ha vuelto sumamente difícil poder competir. O sea, la competitividad nuestra está complicada por la parte fiscal, por un lado, los costos de energía, por otro lado, el alto salario mínimo, que es mucho más alto que la mayoría de los otros países de Latinoamérica, y finalmente los costos de financiamiento, que a pesar de la enorme liquidez que existe en Honduras, el costo para financiarse y las condiciones para obtener financiamiento son todavía relativamente difíciles. ¿Y cómo volver más dinámico el aparato productivo a nivel de la inversión puntualmente? Porque ahora mismo estamos enfocados, don Guy, a un plan 2020 que se espera nos genere mucha más fuente de ingreso al país, pero la lógica sería que sea el empresario hondureño el que desarrolle la mayor parte de este tipo de emprendedurismo. Correcto, y esa ha sido una de mis críticas en cuanto al plan Honduras 2020. Me encanta el 2020, creo que tiene muchas cosas muy positivas para el país, pero desafortunadamente está enfocado en 6 áreas, que son el turismo, la maquila textil, la maquila electrónica, la construcción, el turismo y se me olvida, el agro. Áreas muy importantes de la economía del país, pero cuando uno ve que el turismo, por ejemplo, solamente es 2% del PIB, cuando la parte del comercio es 29% del PIB. Entonces ahí vemos que hay ciertas áreas que son muy importantes que están totalmente por fuera. Es lógico, el país no puede invertir en todas las áreas y los consultores determinaron que el turismo era una área donde podía crecer mucho la creación de inversión y de empleo. Pero tenemos realmente todavía ciertas áreas que están golpeadas en la parte fiscal, como yo mencionaba hace un rato, las condiciones de desarrollo están complicadas, entonces no existe la inversión que debería realmente permitir que Honduras pase a tasas de crecimiento del 6-7%. Vamos muy bien, hemos mejorado. Este año deberíamos terminar en 4.1, 4.4, lo que es mejor que los últimos 5 o 6 años. Pero para que el Producto Interno Bruto per cápita crezca de manera sostenible y supere los $2.500 que tenemos hoy en día por persona, tenemos que obtener tasas de crecimiento arriba del 6% por 6, 8, 10 años seguidos. Como sector privado, ¿a qué apuestan? Estamos en un año que de pronto estos últimos 5 meses podrían ser complicados porque es año electoral, muchas veces se rompe la disciplina fiscal, pero ya debe existir una planificación y apuestas como empresa privada de aquí de Tegucigalpa y del resto del país para el próximo cuatrienio. ¿Hacia dónde deben ir orientadas las posibilidades de desarrollo desde la óptica empresarial? Mire, la problemática que tiene la empresa privada es que necesita las condiciones adecuadas para poder invertir. Ahí está la seguridad jurídica, está la estabilidad macroeconómica que la tenemos, están las condiciones que da el gobierno para que las empresas puedan tener éxito, porque acuérdese, la competitividad es la base de todo. Si un productor hondureño no es competitivo en comparación con un productor de otro país, su producto va a ser más caro y por lo tanto no se va a vender. ¿Y tenemos las condiciones, don Guy? Ese es el problema. Como decía, tenemos más impuestos, energía más cara, intereses más altos, problemas de criminalidad, o sea, hay una serie de factores
que el gobierno está trabajando en ellos, pero que todavía son el ancla que no permite que la economía hondureña despegue como quisiéramos todos que despegue. Y con estas reformas que se están impulsando ahora mismo, está esta ley de incentivo al turismo, recientemente se revisó la ley de las tarjetas de crédito, incluso hablando de seguridad jurídica, va la reforma al Código Penal que va a castigar, se espera incluso a ladrones de cuello blanco. Se están creando, advierte usted, las condiciones para obtener esta mejora que demanda la iniciativa privada. Mire, Rosendo, hay situaciones que a mí me parecen contradictorias. Por un lado, se consensúa con el gobierno un código tributario que está bien, define muy bien las condiciones para ambas partes, pero por otro lado hay intervenciones como la ley de tarjetas de crédito, que es un peligro gravísimo porque viene a limitar la capacidad de consumo de la población. Hay cerca de 70,000 dueños de tarjetas de crédito que tienen problemas con los bancos, de un total de 800 y pico de mil tarjetas que hay en el país. O sea, es menos de un 10% de las tarjetas que están emproblemadas. Y por esas 10% de tarjetas se pasa una ley en donde se va a limitar o prohibir los extrafinanciamientos, las líneas de crédito que se van a dar a los tarjetavientes, una serie de otras restricciones que a nosotros nos preocupa mucho que vengan a limitar la capacidad de consumo de estas personas. También hay rumores de que va a venir una ley que va a limitar el crédito que las tiendas y las compañías comerciales puedan dar. Entonces, en Honduras eso es un problema grave. Si no hay capacidad de consumo, el 81% del PIB es consumo, solo 19% es industrial. Entonces, si afectamos ese 81%, el crecimiento económico que ha venido teniendo Honduras puede caerse de un solo. Entonces, a mí me tiene muy preocupado. Por suerte, todavía está en revisión en el Congreso. Espero que se hagan algunas modificaciones de manera a que no afecte de una manera dramática la capacidad del pueblo hondureño a consumir. ¿Va a generarle problema esto a la actividad comercial? Advierten ustedes, bueno, a nivel de todo el país ya se tiene una proliferación enorme, pero donde está el nervio motor de la economía, Tegucigalpa, el Valle de Sula. En todo el país, o sea, los 800 y pico de mil tarjetavientes van a tener limitado su acceso al crédito para consumo y eso va a obligarlos a reducir su consumo porque ya no van a poder tener acceso a esos montos que tenían antes. ¿Ve conveniente que se abra hacia otros sectores este sistema financiero? Por ejemplo, cooperativas que pueden ser una alternativa a la banca internacional. Es que el problema originalmente de la tarjeta de crédito era la alta tasa de interés. A través de la apertura de nuevos jugadores dentro del marco de las tarjetas de crédito se podía lograr la baja de las tasas, lo que venía a resolver el problema de las 70,000 personas que están con problemas. Pero en vez de hacer eso, se pusieron a emitir una ley que tiene un montón de aspectos restrictivos que son los que van a generarle esa pérdida de capacidad de consumo a las personas que tienen tarjetas de crédito. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, o sea, no se quedaron en limitar el monto de la tasa de interés, sino que se fueron a limitar un montón de otras cosas. Por ejemplo, usted va a poder tener dentro del esquema de todo el sistema bancario tarjetas que acumuladamente se limitan a 4 veces su sueldo. Entonces, hoy en día cualquier persona tiene 6, 8, 10, 12 veces, 15 veces su sueldo en capacidad de endeudamiento. De ahora en adelante va a ser 4 meses. Ahora, don Gui, pero ¿se tiene conciencia a nivel del sector privado que sí existió abuso o, como decimos popularmente, que se pasaron algunas instituciones con tasas de intereses elevadas y que del lado del tarjetaviente, porque no se va a salvar, también no tuvo control y se le pasó la mano gastando? Mire, el problema es que muchas personas, por el deseo de aparentar
un nivel de vida superior al que realmente podían costear, se endeudaron con tarjeta de crédito, comprando celulares, comprando equipos electrónicos, comprando un montón de cosas que no podían pagar. Entonces acumularon deuda y efectivamente la deuda de tarjeta de crédito es cara, porque es una deuda de muy alto riesgo para los emisores. Entonces faltaba, a mi criterio, mucha educación del tarjetaviente, o sea, los bancos debieron haber hecho mucho más educación para los usuarios, para que entendieran el costo que implicaba pagar solamente el mínimo. Entonces, ahí tiene culpa definitivamente el sistema financiero. También el hecho de que debieron haber buscado, a través de una negociación más rápida, una mejor tasa de interés para los usuarios. Pero igualmente, a mí me parece contradictorio que dos bancos en los días recientes sacaron dos tarjetas de crédito con 25 y 28%. ¿Por qué los otros no podían hacer algo de manera a poder bajar las tasas a lo que el gobierno quería? O sea que de pronto esta oferta nos va a generar mucho mayor beneficio si sabemos manejarnos. Sí, pero con las limitaciones que tiene la ley de cuatro veces su sueldo de capacidad de endeudamiento, eliminando los extrafinanciamientos y eliminando todas las otras cosas que se eliminan en el proyecto de ley, va a ser catastrófico. Yo temo de que venga una recesión y va a venir justo en el momento de las elecciones y de la Navidad de este fin de año. Por cierto, ¿qué pasa con mucho sector inversionista? Don Gui, no sé si le ocurre eso a nivel de la capital, si tienen esos registros, que solo estamos desarrollando infraestructura, telefonía, finanzas y maquila. Hay poca disposición para ir a otras áreas. Justamente es lo que mencionaba hace un rato, la falta de competitividad. ¿Cómo puede poner usted una fábrica en Honduras para competir con una fábrica, por ejemplo, en Guatemala, que ahora tenemos la unión aduanera con Guatemala? Y en Guatemala el salario mínimo es 40% más bajo que el de Honduras. Tenemos casi 40% menos también de impuestos. Allá hay una energía mucho más barata. O sea, por todos lados, la competitividad de la industria guatemalteca es mucho mayor que la nuestra. ¿Y cómo vamos a pretender competir con empresas que tienen costos mucho más bajos? Su producto va a ser mucho más bajo. Está con nosotros esta noche al banquillo el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, don Guy de Perrifeu. Cuando retornemos sin casaca vamos a hablar del aeropuerto de Toncontín. Siguen empeñados los capitalinos en mantener viva la terminal aérea de la ciudad de Comayagüela, donde está ubicado el Toncontín. ¿Sienten que se va a cerrar definitivamente o van a pelear por ello? Ya tendremos la respuesta aquí en Al Banquillo. Estás disfrutando Al Banquillo. Sigue con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Una lucha, don Guy, ese Toncontín. Palmerola sigue el proyecto. ¿Cómo están trabajando a nivel del sector empresarial para no dejar, como muchos dicen, muerta a Tegucigalpa si finalmente se cierra esta terminal? Mire, para la empresa privada de Tegucigalpa, Toncontín es algo muy importante, porque el aeropuerto de Palmerola es un aeropuerto para el Valle de Comayagua, pero no es realmente un aeropuerto para Tegucigalpa. Estamos hablando que la distancia es demasiado grande, el tiempo de transporte es demasiado grande. Por ejemplo, para ir a El Salvador, uno va a tardar 1 hora y media para llegar a Palmerola. Hay que estar ahí 2 horas antes del vuelo, son 3 horas y media, 45 minutos de vuelo. Estamos hablando de casi 4 horas y media, más el tiempo de viajar de San Salvador, del aeropuerto de Comalapa al Salvador.
O sea, va a ser más rápido irse por carro que irse por avión. Entonces no tiene sentido. Pero hay una cosa que a mí me preocupa muchísimo, es el tema de los accidentes, de los asaltos en el transporte de Tegucigalpa hacia Palmerola. Si uno toma las estadísticas del número de muertos que hay por accidentes en carreteras en Honduras y lo aplica a los 600,000 pasajeros que entran y salen de Toncontín al año, agregándole a eso las personas que los acompañan de ida y de vuelta, que pueden ser taxistas o familiares, uno obtiene un resultado de número de muertos superior al que se ha tenido en Toncontín en la historia de Toncontín. Entonces, es algo que a mí me preocupa. Van a haber más muertos por los accidentes de carretera, por la distancia que existe. Por el otro lado, hemos visto que, por ejemplo, el problema que ha tenido San Pedro Sula con el aeropuerto de La Lima. Han habido cantidad de bandas que se han dedicado a asaltar a los pasajeros que van o vienen del aeropuerto. Y allá solamente hay 15, 20 kilómetros de distancia. Aquí, con más de 90 kilómetros en total, ¿qué va a suceder? ¿Cuántos asaltos se van a dar? ¿Qué tipo de asaltos? Puede ser algo muy violento. Entonces, a mí Palmerola, extraordinaria plataforma a nivel de carga, creo que puede servir para otras cosas, pero realmente para Tegucigalpa no lo veo como el aeropuerto de Tegucigalpa. O sea, ¿ustedes van a mantener viva esta lucha para que Toncontín siga operando independientemente de la decisión que se tome con Palmerola? Ese es el concepto que tienen. Palmerola ya es un hecho, ya hay un compromiso del gobierno, ya se firmó un contrato, el aeropuerto está en construcción. Espero que funcione. Yo tengo mis ciertas reservas en cuanto al hecho de que puedan venir líneas internacionales, intercontinentales, porque no existe la parte hondureña, el hub de la aerolínea local que va a mover a los pasajeros a los otros destinos. Porque si vemos, por ejemplo, Panamá, Costa Rica o El Salvador. En Panamá está Copa, en Costa Rica y en El Salvador está Avianca, que reciben los pasajeros que vienen con las líneas internacionales y los distribuyen a las otras ciudades. En Palmerola, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a mover a los pasajeros que puedan venir de Europa hacia El Salvador, Nicaragua, Costa Rica? O sea, no tenemos una aerolínea local que haga esos movimientos. ¿No cree usted que van a venir otras aerolíneas regionales para tener este movimiento de pasajeros, por lo menos a nivel del Istmo Centroamericano? Mire, tiene que haber una competencia muy grande, porque hemos visto cuando aerolíneas hondureñas han tratado de instalarse en el mercado, cómo las que ya existen las quiebran bien rápido. Soler, hubieron varias que empezaron a trabajar desde Honduras, que pretendieron ir al Salvador, etcétera. Avianca, o en aquel tiempo TACA, bajó sus tarifas y la quebró. ¿Por qué? Porque era una pequeña aerolínea con un par de rutas peleando con un monstruo que tenía 40, 50, 60 rutas. Entonces, sacrificar precios para TACA o para Avianca o para Copa en 2 o 3 rutas, mientras quiebra la que va iniciando, es relativamente fácil. Muchas compañías lo hacen. Entonces, que se cree un hub en Palmerola, yo lo veo complicado. Ustedes van a mantener viva esa lucha porque Tegucigalpa sigue operando como un aeropuerto internacional y que no se cierre. Por lo menos regional. O sea, viajar hasta Palmerola, si uno va para Europa, ahí no hay problema. ¿Para Estados Unidos? Tiene sentido. Estados Unidos ya se vuelve un poquito más limitado, pero todavía es dentro del rango de lo factible. Pero ir a Managua, ir a El Salvador, ir a Guatemala, por Palmerola, lo veo poco cómodo. Operación de Toncontín para Centroamérica sería ideal. Yo Bajo creo, ese concepto estarían plenamente de acuerdo. Por el tipo de aeronave que se está utilizando, o sea, un ATR-72, que es un avión de 70 plazas para Centroamérica, lo veo perfecto. Pueden aterrizar de noche, puede aterrizar a cualquier horario y dejar los vuelos intercontinentales en Palmerola.
o los vuelos que van para Sudamérica, para Norteamérica, etcétera, pero dejar por lo menos la parte regional centroamericana para Toncontín. De hecho, se aprobó que Toncontín iba a seguir con los vuelos locales, pero hoy en día, con el acuerdo de unión aduanera con Guatemala, Guatemala es un vuelo local. El Salvador entra en unión aduanera en diciembre, El Salvador va a ser un vuelo local. Entonces debería permitirse que Toncontín maneje esas áreas como vuelos locales. Por cierto, don Guy, a nivel de la Cámara de Comercio y Industrias de Tegucigalpa, ¿cómo manejan o cómo tienen el control para que esta competencia deslegal que nos planteaba existe, no se presente en pequeños inversionistas, en emprendedores que quieren salir adelante con una microempresa, pero otros monstruos ya constituidos prácticamente los aplastan? Mire, ese es un problema a nivel mundial, sucede en todos lados y es parte de la competencia, siempre y cuando no haya un abuso, lo que llaman abuso de posición dominante, que es algo que es legislado y las autoridades aquí deben y lo hacen, verificar que no haya colusión, que no hayan situaciones que realmente limiten la competencia. Ahora, una cosa es limitar la competencia y la otra es que exista competitividad. Y muchas veces una empresa pequeña le cuesta competir con una grande. ¿Por qué? Porque sus costos en relación a su capacidad económica son muy elevados. Y es imposible que una empresa pequeña que compra, digamos, una empresa que va a producir algún producto, zapatos, pongámosle, y que produce 2,000 pares de zapatos al mes, la cantidad de cuero, de hilo, etcétera, que compra va a ser pequeña, porque es una fábrica relativamente pequeña. Y si usted agarra una compañía que produce 100,000 pares de zapatos al mes, obviamente su poder de compra, su poder de negociación es mucho más grande y por lo tanto va a tener mejores costos. Entonces, el empresario pequeño debe buscar nichos que le permitan tener una ventaja competitiva, que sea por cercanía del mercado o que el costo de mano de obra en el producto sea elevado y por lo tanto teniendo costos más controlados porque no le dan tantos beneficios a sus empleados pueda ser más competitivo. En fin, tiene que buscar bien el tipo de producto que le va a permitir ser competitivo y tener alguna ventaja en relación a los operadores mucho más grandes. ¿Cuáles son esas áreas de excelencia que perfectamente se pueden desarrollar? Mire, es muy difícil para mí decirle hoy en este momento qué áreas, porque depende de muchas variables. Depende de los costos de energía, de los costos de la materia prima, en fin, cada compañía que quiere crearse, que quiere competir, tiene que analizar muy bien cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, analizar las de la competencia antes de tirarse al agua, porque una vez que ya uno se tiró es más complicado. Y ahí a la Cámara de Comercio, don Guy, ¿por qué llegan más a hacer trámites? No, la Cámara lo que más hacemos son los programas de formación. O sea, en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa formamos más de 34,000 empresarios o empleados de empresas afiliadas al año. Tenemos un convenio con el Infop que nos ha funcionado muy bien. Tenemos una serie de programas de mujeres emprendedoras, de Honduras Emprende, de capacitación al migrante retornado, en fin, hay una serie de programas que nos permite capacitar a los hondureños, algunos que son emprendedores que quieren iniciar su negocio, se les ayuda no solamente con capacitación, sino con estudios técnicos, estudios de mercado, en fin, una serie de cosas, y se les guía de manera a que cumplan todas las formalidades, sean empresarios formales. Los trámites, por cierto, se mejoró en eso, que antes aquí fue una de las críticas constantes, que para crear una pequeña empresa había que esperar meses y meses y al final, incluso si no se daba la coima, ahí se paraba todo. Mire, eso se resolvió por completo del momento que en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa empezó a operar el registro mercantil. Si usted mete un documento en el registro, cualquiera que sea, una creación de empresa,
un poder, cualquier documento que tenga que ver con una empresa, en menos de 24 horas está registrado con todo lo que corresponde y bien hecho. De hecho, hoy en día, si no me equivoco, no hemos tenido ni una sola denuncia por mala práctica o coimas o nada por el estilo. Tramitadores no existe. Nada, no existe tramitador. Y además, con la nueva ley que permite que hoy en día uno entre en línea a crear la empresa, toda la documentación uno la mete en línea y después solamente imprima ese expediente o lo lleva electrónicamente al registro mercantil y es registrado. Entonces, uno lo puede hacer sin costo. Ya no hay necesidad ni siquiera de contratar un abogado o un notario. ¿Qué de las tasas de interés, don Guy, a nivel del sistema financiero? ¿Han sido buenos aliados para ustedes en cuanto al financiamiento para algunos desarrollos? Mire, el sistema bancario tiene una muy buena actividad en el país y realmente hay que reconocer los esfuerzos que hacen por apoyar al empresario hondureño. Desafortunadamente no existen en Honduras fondos de largo plazo. Por ejemplo, las AFPs solamente hay una y bueno, hay más, pero vienen naciendo hace poco, pero todavía la captación de recursos de largo plazo en diferentes compañías como las AFPs, lo que hay es muy pequeño. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una compañía quiere invertir en turismo o quiere invertir en una planta industrial y ese tipo de cosas, hay que obtener préstamos a 20, 30 años plazo. Por lo tanto, los recursos que tienen los bancos, que son recursos de corto plazo, se les complica muchísimo poder otorgar financiamientos de largo plazo. También está el hecho que el costo del dinero en Honduras es relativamente elevado, porque ha habido históricamente un cierto nivel de inflación, una serie de parámetros de la política monetaria del Banco Central. Entonces, esa es una de las cosas donde la competitividad hondureña a nivel del costo de las tasas de interés no es tan buena. Está con nosotros esta noche al banquillo el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Guy de Pierrifeu. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Una lucha, don Guy, ese Toncontín. Palmerola sigue el proyecto. ¿Cómo están trabajando a nivel del sector empresarial para no dejar, como muchos dicen, muerta a Tegucigalpa si finalmente se cierra esta terminal? Mire, para la empresa privada de Tegucigalpa, Toncontín, es algo muy importante, porque el aeropuerto de Palmerola es un aeropuerto para el Valle de Comayagua, pero no es realmente un aeropuerto para Tegucigalpa. Estamos hablando que la distancia es demasiado grande, el tiempo de transporte es demasiado grande. Por ejemplo, para ir a El Salvador, uno va a tardar 1 hora y media para llegar a Palmerola. Hay que estar ahí 2 horas antes del vuelo, son 3 horas y media, 45 minutos de vuelo. Estamos hablando de casi 4 horas y media, más el tiempo de viajar de San Salvador, del aeropuerto de Comalapa al Salvador. O sea, va a ser más rápido irse por carro que irse por avión. Entonces no tiene sentido. Pero hay una cosa que a mí me preocupa muchísimo, es el tema de los accidentes, de los asaltos en el transporte de Tegucigalpa hacia Palmerola. Si uno toma las estadísticas del número de muertos que hay por accidentes en carreteras en Honduras y lo aplica a los 600,000 pasajeros que entran y salen de Toncontín al año, agregándole a eso las personas que los acompañan de ida y de vuelta, que pueden ser taxistas o familiares, uno obtiene un resultado de número de muertos superior al que se ha tenido en Toncontín en la historia de Toncontín. Entonces, es algo que a mí me preocupa. Van a haber más muertos por los accidentes de carretera, por la distancia que existe.
Por el otro lado, hemos visto que, por ejemplo, el problema que ha tenido San Pedro Sula con el aeropuerto de La Lima, han habido cantidad de bandas que se han dedicado a asaltar a los pasajeros que van o vienen del aeropuerto. Y allá solamente hay 15, 20 kilómetros de distancia. Aquí, con más de 90 kilómetros en total, ¿qué va a suceder? ¿Cuántos asaltos se van a dar? ¿Qué tipo de asaltos? Puede ser algo muy violento. Entonces, a mí Palmerola, extraordinaria plataforma a nivel de carga, creo que puede servir para otras cosas, pero realmente para Tegucigalpa no lo veo como el aeropuerto de Tegucigalpa. O sea, ¿ustedes van a mantener viva esta lucha para que Toncontín siga operando independientemente de la decisión que se tome con Palmerola? Ese es el concepto que tienen. Palmerola ya es un hecho, ya hay un compromiso del gobierno, ya se firmó un contrato, el aeropuerto está en construcción, espero que funcione. Yo tengo mis ciertas reservas en cuanto al hecho de que puedan venir líneas internacionales, intercontinentales, porque no existe la parte hondureña, el hub de la aerolínea local que va a mover a los pasajeros a los otros destinos. Porque si vemos, por ejemplo, Panamá, Costa Rica o El Salvador. En Panamá está Copa, en Costa Rica y en El Salvador está Avianca, que reciben los pasajeros que vienen con las líneas internacionales y los distribuyen a las otras ciudades. En Palmerola, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a mover a los pasajeros que puedan venir de Europa hacia El Salvador, Nicaragua, Costa Rica? O sea, no tenemos una aerolínea local que haga esos movimientos. ¿No cree usted que van a venir otras aerolíneas regionales para tener este movimiento de pasajeros, por lo menos a nivel del Istmo Centroamericano? Mire, tiene que haber una competencia muy grande, porque hemos visto cuando aerolíneas hondureñas han tratado de instalarse en el mercado, cómo las que ya existen las quiebran bien rápido. Soler, hubieron varias que empezaron a trabajar desde Honduras, que pretendieron ir al Salvador, etc. Avianca, en aquel tiempo TACA, bajó sus tarifas y la quebró. ¿Por qué? Porque era una pequeña aerolínea con un par de rutas peleando con un monstruo que tenía 40, 50, 60 rutas. Entonces, sacrificar precios para TACA o para Avianca o para Copa en 2 o 3 rutas, mientras quiebra la que va iniciando, es relativamente fácil. Muchas compañías lo hacen. Entonces, que se cree un hub en Palmerola, yo lo veo complicado. Ustedes van a mantener viva esa lucha porque Tegucigalpa sigue operando como un aeropuerto internacional y que no se cierre. Por lo menos regional. O sea, viajar hasta Palmerola, si uno va para Europa, ahí no hay problema. ¿Para Estados Unidos? Tiene sentido. Estados Unidos ya se vuelve un poquito más limitado, pero todavía es dentro del rango de lo factible. Pero ir a Managua, ir a El Salvador, ir a Guatemala, por Palmerola, lo veo, o sea, usted, poco cómodo. Operación de Toncontín para Centroamérica sería ideal. Yo Bajo creo, ese concepto plenamente de acuerdo. Por el tipo de aeronave que se está utilizando, o sea, un ATR-72, que es un avión de 70 plazas para Centroamérica, lo veo perfecto. Pueden aterrizar de noche, puede aterrizar a cualquier horario y dejar los vuelos intercontinentales en Palmerola, o los vuelos que van para Suramérica, para Norteamérica, etcétera, pero dejar por lo menos la parte regional centroamericana para Toncontín. De hecho, se aprobó que Toncontín iba a seguir con los vuelos locales, pero hoy en día, con el acuerdo de unión aduanera con Guatemala, Guatemala es un vuelo local. El Salvador entra en la unión aduanera en diciembre. El Salvador va a ser un vuelo local. Entonces debería permitirse que Toncontín maneje esas áreas como vuelos locales. Por cierto, don Guía, a nivel de la Cámara de Comercio y Industrias de Tegucigalpa, ¿cómo manejan o cómo tienen el control para que esta competencia deslegal que nos planteaba existe, no se presente en pequeños inversionistas, en emprendedores que quieren salir adelante con una microempresa, pero otros monstruos ya constituidos prácticamente los aplastan?
Mire, ese es un problema a nivel mundial. Sucede en todos lados y es parte de la competencia. Siempre y cuando no haya un abuso, lo que llaman abuso de posición dominante, que es algo que es legislado y las autoridades aquí deben y lo hacen, verificar que no haya colusión, que no hayan situaciones que realmente limiten la competencia. Ahora, una cosa es limitar la competencia y la otra es que exista competitividad. Y muchas veces una empresa pequeña le cuesta competir con una grande. ¿Por qué? Porque sus costos en relación a su capacidad económica son muy elevados. Y es imposible que una empresa pequeña que compra, digamos, una empresa que va a producir algún producto, zapatos, pongámosle, y que produce 2,000 pares de zapatos al mes. La cantidad de cuero, de hilo, etcétera, que compra va a ser pequeña, porque es una fábrica relativamente pequeña. Y si usted agarra una compañía que produce 100,000 pares de zapatos al mes, obviamente su poder de compra, su poder de negociación es mucho más grande y por lo tanto va a tener mejores costos. Entonces, el empresario pequeño debe buscar nichos que le permitan tener una ventaja competitiva, que sea por cercanía del mercado o que el costo de mano de obra en el producto sea elevado y por lo tanto teniendo costos más controlados porque no le dan tantos beneficios a sus empleados pueda ser más competitivo. En fin, tiene que buscar bien el tipo de producto que le va a permitir ser competitivo y tener alguna ventaja en relación a los operadores mucho más grandes. ¿Cuáles son esas áreas de excelencia que perfectamente se pueden desarrollar? Mire, es muy difícil para mí decirle hoy en este momento qué áreas, porque depende de muchas variables. Depende de los costos de energía, de los costos de la materia prima, en fin, cada compañía que quiere crearse, que quiere competir, tiene que analizar muy bien cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, analizar las de la competencia antes de tirarse al agua, porque una vez que ya uno se tiró es más complicado. Y ahí a la Cámara de Comercio, don Guy, ¿por qué llegan más a hacer trámites? No, la Cámara, lo que más hacemos son los programas de formación. O sea, en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa formamos más de 34,000 empresarios o empleados de empresas afiliadas al año. Tenemos un convenio con el Infop que nos ha funcionado muy bien. Tenemos una serie de programas de mujeres emprendedoras, de Honduras Emprende, de capacitación al migrante retornado, en fin, hay una serie de programas que nos permite capacitar a los hondureños, algunos que son emprendedores que quieren iniciar su negocio, se les ayuda no solamente con capacitación, sino con estudios técnicos, estudios de mercado, en fin, una serie de cosas, y se les guía de manera a que cumplan todas las formalidades, sean empresarios formales. Los trámites, por cierto, se mejoró en eso, que antes aquí fue una de las críticas constantes, que para crear una pequeña empresa había que esperar meses y meses y al final, incluso si no se daba la coima, ahí se paraba todo. Mire, eso se resolvió por completo del momento que en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa empezó a operar el registro mercantil. Si usted mete un documento en el registro, cualquiera que sea, una creación de empresa, un poder, cualquier documento que tenga que ver con una empresa, en menos de 24 horas está registrado con todo lo que corresponde y bien hecho. De hecho, hoy en día, si no me equivoco, no hemos tenido ni una sola denuncia por mala práctica o coimas o nada por el ¿Tramitadores no existe? Nada, no existe tramitador. Y además, con la nueva ley que permite que hoy en día uno entre en línea a crear la empresa, toda la documentación uno la mete en línea y después solamente imprima ese expediente o lo lleva electrónicamente al registro mercantil y es registrado. Entonces, uno lo puede hacer sin costo. Ya no hay necesidad ni siquiera de contratar un abogado o un notario. ¿Qué de las tasas de interés, don Guy, a nivel del sistema financiero? ¿Han sido buenos aliados para ustedes en cuanto al financiamiento para algunos desarrollos? Mire, el sistema bancario
tiene una muy buena actividad en el país y realmente hay que reconocer los esfuerzos que hacen por apoyar al empresario hondureño. Desafortunadamente no existen en Honduras fondos de largo plazo. Por ejemplo, las AFPs solamente hay una y bueno, hay más, pero vienen naciendo hace poco, pero todavía la captación de recursos de largo plazo en diferentes compañías como las AFPs, lo que hay es muy pequeño. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una compañía quiere invertir en turismo o quiere invertir en una planta industrial y ese tipo de cosas, hay que obtener préstamos a 20, 30 años plazo. Por lo tanto, los recursos que tienen los bancos, que son recursos de corto plazo, se les complica muchísimo poder otorgar financiamientos de largo plazo. También está el hecho que el costo del dinero en Honduras es relativamente elevado, porque ha habido históricamente un cierto nivel de inflación, una serie de parámetros de la política monetaria del Banco Central. Entonces, esa es una de las cosas donde la competitividad hondureña a nivel del costo de las tasas de interés no es tan buena. Está con nosotros esta noche al banquillo el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Guide Pierrifeu. Una pausa, en breve continuamos. Adentro de ti tienes mucho por expresar. Hazlo, no esperes más. Comparte más rápido. Disfruta sin esperar. Ríe sin parar. Y mantente conectado donde quiera que estés. No esperes más y vive el internet con la señal más rápida. Compra ya tu smartphone 4G LTE desde 999 lempiras y recibe tu paquete de internet gratis. Disfruta de tu internet más rápido 4G LTE. Búscalo ya en tiendas Tigo. Tigo me llega. Ven, vamos a celebrar. 42 años han llegado ya. Carretazos podrás llevar, o toda tu cocina puedes renovar. Ven, vamos a festejar con electrodomésticos que llevarás. Súper gratis puedes ganar, solo en la colonia que de fiesta está. Todos están invitados al aniversario de la colonia. Visítanos y vive la fiesta. La colonia, acá te queremos. Eliu es un niño de 12 años, con un asombroso potencial memorístico para las fechas y los números. Al nacer fue diagnosticado con ceguera total y recientemente comenzó a sufrir problemas auditivos, sentido que es vital para él como no vidente. Alicia, su madre, lo trajo a consulta y le colocamos una prótesis auditiva. Ahora Eliu escucha mejor. Sigue haciendo tus donaciones en los restaurantes de Grupo Intur y ayuda a cambiar la vida de muchos niños de escasos recursos. Tu ayuda nos llena, tu alegría nos impulsa. Fundación Intur, en alianza con la Fundación Ruth Paz. Porque en su accionar refleja el carisma del recordado Padre Antonio Queclas. Le estamos buscando. Fundación Osobi presenta la 4ª edición del Premio Queclas 2017. Nominas a persona que conoces que practica la caridad con los hermanos menos favorecidos y es merecedor de este reconocimiento. Haz tu nominación ingresando a premioqueclas.com. Premio Queclas 2017, un premio a la caridad hecha persona. Televicentro y Emisoras Unidas, promoviendo las acciones inspiradas en el bien común. Esta es la Liga 5 Estrellas. Domingo, desde el Nacional, Olimpia versus Vida. Los líderes del campeonato no pretenden soltar la cima. Nuestra antesala comienza a las 3:30 de la tarde por Canal 5. Olimpia versus Vida. Domingo por Deportes Televicentro. Sigue con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. ¿Cuántos años tiene al frente de los empresarios en la capital, don Gui? Bueno, año y medio. Año y medio porque fui electo en febrero del 2016. ¿Se permite la reelección? Sí, por un periodo.
O sea, en febrero me puedo reelegir de manera a cumplir 4 años como presidente. ¿Ha pensado en eso o da el salto, como muchos miembros de la Cámara de Comercio, a la Junta Directiva de la iniciativa privada a nivel nacional? Bueno, de hecho, el presidente de la Cámara de Comercio está en la Junta Directiva del COEP. O sea, eso es un hecho, ya estoy ahí y voy a seguir ahí mientras me mantenga como presidente de la Cámara de Comercio. No me refería a la presidencia o un cargo más visible. Bueno, eso es algo que veremos en el futuro. Hay algunas personas que están sugiriendo esa idea, veremos a ver qué pasa. Es complicado estar en diálogo y compartiendo con empresarios, considerando que cada quien busque el beneficio para su área. Ahí está la Federación de Agricultores y Ganaderos, están los inversionistas de la maquila, está el sector turismo, energía, telefonía, etcétera. Mire, el COEP es un animal muy diferente de lo que es la Cámara de Comercio. O sea, en la Cámara de Comercio